Nos vamos a disponer todo nuestro ser. Estamos en este lugar por la gracia de Dios. Él es el que nos da las fuerzas, la vida, la salud y pone en nosotros además el querer venir a este lugar. Así que la gloria y la honra sean a nuestro gran Dios que hizo los cielos y la tierra, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza, la adoración, el reconocimiento siempre a Él. Les invito por favor, en esa actitud solemne que veo que están ahí sentaditos, juiciositos, a inclinar su rostro y a orar. Padre bendito, glorioso Señor, invocamos una vez más tu nombre, porque solo tú nos puedes ayudar. Solo tú puedes disponer nuestra mente y corazón para recibir el mensaje glorioso de tu inerrante y siempre viva palabra. Gracias Dios, porque hoy estamos en este lugar con el propósito no solamente de cantar himnos a tu nombre, no solamente de orar, no solamente de traer las ofrendas, sino con el propósito de ser edificados a la luz de tu gloriosa palabra. Por tal motivo, mi buen Dios, te suplicamos que hables a nuestra conciencia, que edifique nuestra vida con la luz de tu palabra y que seas, Señor, ayudándonos a atesorarla en nuestra mente y corazón para vivir cada día de acuerdo a ella. Señor, tú conoces a todos los que están en este lugar. Te suplico, seas tú hablando conforme a su necesidad, seas tú edificando sus vidas, Dios, y seas tú trayendo paz, consuelo y fortaleza a sus almas, porque solo tú lo puedes hacer. Además, solo tú conoces quién no es salvo, y solo tú en tu misericordia puedes extender tu mano salvadora, abrir los ojos para que puedan ver la luz de Jesús y sus oídos espirituales para que puedan oír tu dulce y sabia voz y venir a los pies tuyos arrepentidos, para que sus pecados sean lavados y sean así miembros de la familia de Dios. Bendice, Señor, mi vida y la de cada uno de mis hermanos y pon en mí tus palabras, Dios, y no mires mis pecados, Padre Santo, porque tu Hijo pagó por ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, después de compartir con todos ustedes el estudio del libro del Apocalipsis, habiendo hecho un paréntesis con los estudios del cristiano y el pecado en el Salmo 51, Dios ha puesto en mi corazón desde hace días el deseo de compartir con todos ustedes esta vez el estudio de la vida del profeta Elías, la vida del gran profeta Elías. Estoy seguro que será un estudio de gran provecho para ustedes y para mí. Estoy seguro que su vida espiritual será también edificada como lo fue con el libro del Apocalipsis, porque seremos confrontados, como siempre, como hijos de Dios, a ser hombres y mujeres de fe, fieles y esforzados y valientes en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenemos que ser luminares en el mundo. Como recomendación pastoral, ustedes deben leer la vida del profeta Elías y estar enterados de lo que se va a predicar cada domingo, mientras expongamos su vida, que se encuentra revelada del capítulo 17 de Primera de Reyes en adelante. Entonces ustedes deben leer, esa es tarea que les queda durante la semana y cada semana, leer la vida del profeta Elías. Algunos me dirán, yo ya conozco esa historia, pastor. Pues vuélvala a conocer, léala, y estoy seguro que usted siempre va a encontrar
algo que aprender, porque la palabra de Dios es una cantera inagotable de sabiduría. Así que les animo, hermanos, a que estén leyendo y siempre dispuestos a conocer las verdades que están reveladas en la gloriosa palabra de Dios. Hoy daré una introducción a la vida de este gran profeta. Así que la predicación lleva por título La valiente aparición del profeta Elías. Ustedes ya la conocían porque la enviamos por el grupo, como lo hacemos cada 8 días, para que ustedes estén enterados, por lo menos el título, ¿no?, de lo que se va a tratar. Y ahí se envía una cita. Es algo de pautas que se le da a los hermanos, porque la iglesia debe estar conectada siempre a la expectativa de la palabra de Dios, del mensaje del evangelio, del mensaje de la luz que trae vida, transforma nuestro entendimiento y le da gloria al Señor. Así que la predicación lleva por título La valiente aparición del profeta Elías. El profeta Elías apareció, según las Escrituras, de manera pública durante uno de los periodos más oscuros y pecaminosos de la historia de Israel. Elías fue un gran profeta de Dios que vivió en el siglo IX antes de Cristo. Y este profeta denunció públicamente y valientemente durante el reinado de Acab el pecado de apostasía, vergonzosa idolatría y anarquía que dominaba a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Él tuvo la osadía de denunciar ese pecado que pululaba y que ennegrecía a la nación escogida de Dios. El profeta Elías, en la historia bíblica, ha pasado a ser un profeta memorable por 3 razones fundamentales que vamos a ver a continuación. La primera razón por la que el profeta Elías ha pasado a ser un profeta memorable y muy querido dentro de la cristiandad es porque solo de él y de Enoc se dice que no murieron, sino que fueron traspasados al cielo en cuerpo y alma. En Génesis capítulo 5, versículo 24, la Escritura dice de Enoc lo siguiente, Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc fue traspuesto, fue llevado en cuerpo y alma a la presencia de Dios, no pasó por muerte. ¿Por qué? Dice la Escritura, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. No desapareció porque se lo secuestraron, como pasa aquí en esta tierra, sino desapareció porque se lo llevó Dios, se lo llevó en cuerpo y alma. Y de Elías se dice en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, lo siguiente. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 11. Vuelvo y les recuerdo que cuando nos referimos a los libros primero y segundo, estamos refiriéndonos a libros. En el Nuevo Testamento son cartas, tenemos que decir primera y segunda o tercera. En el Antiguo Testamento hablamos de primero y segundo. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 11, dice lo siguiente acerca de Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso registra la Escritura de la manera en que Elías fue traspuesto de este mundo a la presencia de Dios en cuerpo y alma. Dice que iba con el profeta Eliseo y estaban hablando, y he aquí de un momento a otro un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces el profeta Elías es memorable porque él fue traspuesto y no pasó por muerte. En segundo lugar,
o la segunda razón por la que el profeta Elías fue un hombre memorable es porque fue un hombre de fe y de oración. Elías es memorable porque fue un hombre de fe y de oración. En su celo por la gloria de Dios, clamó fervientemente a Dios para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio sobre la nación de Israel como un castigo por el pecado y la maldad de esta nación en contra del Dios vivo y verdadero. En Santiago capítulo 1 capítulo 5, versículo 17, Santiago capítulo 5, versículo 17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué se nos dice de Elías en este texto? Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un hombre súper especial. Era un hombre que era tentado, era un hombre que tenía sed, era un hombre que pasaba por penurias y dificultades semejantes a las nuestras, pasiones semejantes a las nuestras. Y dice que en su celo como hijo de Dios, oró fervientemente. ¿Cómo debemos orar nosotros? Fervientemente. ¿Para qué oró Elías? ¿Para que le diera beca, carro y casa? No, oró para que no lloviese. Nos parece terrible esa oración. Orar para que no llueva. Terrible, ¿no es cierto? Pero no, como iremos a ver en los estudios, no es terrible. Entonces oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Dios escuchó su oración. Era una oración conforme a la voluntad de Dios, y no llovió por 3 años y medio. Imagínense que en Colombia durara sin llover 3 años y medio. Terrible, terrible, hermanos, un juicio. Entonces Elías es memorable porque fue un hombre de fe y de oración. ¿Usted cómo es? ¿Es un hombre o una mujer de fe y de oración? A eso estamos llamados como hijos de Dios, a ser hombres y mujeres de fe y de oración. Pero no cualquier oración, oración ferviente. Y recuerden que no es la cantidad de palabras, porque cuando él oró para que lloviera fuego del cielo y consumiera el holocausto, es una oración de versículo y medio. Y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Es la fe, es la convicción de lo que pedimos al Señor, de lo que somos en Él y de lo que Él es capaz de hacer según su santa voluntad. Y la tercera razón por la que el profeta Elías es memorable es porque desde el principio se consideró que desde antes del nacimiento de Jesús, Elías volvería al final de los tiempos. O sea, se tenía la creencia desde antes del nacimiento de Jesús que Elías volvería al final de los tiempos, como dice en Malaquías capítulo 4, último libro del Antiguo Testamento, para que no se vaya al Apocalipsis. Malaquías 4, 5 al 6. ¿Qué dice Malaquías 4, 5 al 6? Dice: He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿qué profetizó Malaquías? Que Dios enviaría al profeta Elías antes de que viniera el día grande de Jehová, el día terrible, es decir, antes de la segunda venida. Y ese Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cómo están las familias, hermanos? Divididas. ¿Qué haría ese Elías? Volver el corazón, unir las familias.
Por eso es tan importante ser cristianos, porque solo en Cristo podemos estar unidos. Esta creencia de que el profeta Elías volvería antes del final de los tiempos fue confirmada por Jesús al decir lo siguiente en Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14. Mateo 11, 11 al 14. Dice, palabra del Señor Jesucristo. De cierto os digo. Mateo 11, 11 al 14. ¿Están ahí? Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, ¿quién es el Elías que había de venir? Juan el Bautista, por boca de Cristo. ¿Qué vino haciendo Juan el Bautista cuando apareció también en el desierto predicando como Elías? Arrepentíos y bautícese para el perdón de pecados. Entonces les llamaba generación de víboras que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Él vino a preparar el camino al Señor, el precursor del Señor Jesucristo. Entonces esta creencia de que Elías vendría al final de los tiempos se cumplió ¿en quién? En Juan el Bautista. Muy bien. Sin embargo, no por esto se debe considerar que el profeta Elías y Juan el Bautista sean la misma persona, sino que debemos entender que Juan el Bautista tendría el mismo talante, el mismo espíritu y el mismo celo por las cosas de Dios que tenía el profeta Elías. No fue que Elías reencarnó en Juan el Bautista, porque la reencarnación no es de los cristianos. La reencarnación es una doctrina oriental budista. Nosotros no creemos en la reencarnación. Elías no reencarnó en Juan el Bautista, no. Lo que quiere decir el Señor es que Juan el Bautista tendría el mismo celo, el mismo talante, el mismo arrojo, y se presentaría súbitamente también como apareció Elías, anunciando al Salvador, para que ese Salvador que aparecería volviera los corazones que estuvieran sumidos en el pecado a Dios. Eso era lo que hacía el profeta Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué es memorable el profeta Elías? Porque siempre se consideró que habría de venir al final de los tiempos, y eso se cumplió en la vida del Juan el Bautista, que apareció proclamando la venida del Señor a este mundo. Por eso se le dice que él era el Elías que había de venir. Note lo que dice Mateo capítulo 17, 10 al 13. Mateo 17, 10 al 13. Dice así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Le están haciendo esa pregunta a Cristo. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba ¿de quién? De Juan el Bautista. Amén. Entonces, esas son las tres razones fundamentales por las cuales el profeta Elías es memorable dentro de la cristiandad y en las Sagradas Escrituras. Porque
él y Enoc fueron traspuestos en cuerpo y alma al cielo, porque Elías fue un hombre de fe y oración ferviente. Y en tercer lugar, porque desde el comienzo, desde antes del nacimiento de Cristo, se consideró que Elías volvería al final de los tiempos. Bien, habiendo visto esto, entonces Elías aparece por primera vez, el Elías del Antiguo Testamento, aparece por primera vez en Primera de Reyes capítulo 17. Pero hoy no vamos a leer el capítulo 17 como tal. Antes de leer el capítulo 17, al mirar los capítulos anteriores, antes del tiempo de su manifestación pública, descubrimos el lamentable estado espiritual en el que se hallaba el pueblo de Dios. Israel se había apartado descaradamente de Jehová su Dios tras dioses ajenos. Había caído en una vergonzosa y descarada idolatría. Y aquello que más se oponía, escúchenlo bien, aquello que más se oponía a los designios del Señor eran precisamente sus sacerdotes, la clase espiritual del pueblo y sus gobernantes, como pasaba en el tiempo del Señor Jesucristo cuando apareció Juan el Bautista. Ellos se habían apartado por completo de Jehová Dios, de su santa ley, obrando en contra de su perfecta voluntad. Es muy lamentable ver el pecado del pueblo de Israel y de sus gobernantes y de sus dirigentes espirituales contra Dios. Pero aún es más trágico ver cómo se ha repetido estos mismos pecados, este mismo patrón de conducta y de maldades en la historia de la cristiandad. Habían pasado 58 años desde que la nación de Israel se había dividido en dos reinos después de la muerte del rey Salomón. Porque esto es después de la muerte del rey Salomón. Habían pasado 58 años cuando apareció el profeta Elías. Y después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá. El reino del norte tenía 10 tribus y el del sur tenía 2 tribus. Durante ese breve periodo de tiempo de 58 años, bueno, breve en cuanto a lo extenso de la historia, ¿no? Nada menos que 7 reyes reinaron sobre las 10 tribus del reino del norte. En 58 años, por lo general un rey duraba 30, 35 años, 40, 20 años. Pero en ese periodo de 58 años, 7 reyes pasaron gobernando el reino de Israel o la nación de Israel. Y todos ellos, sin excepción, fueron hombres idólatras, malvados y pecadores contra Jehová Dios, contra el Dios de Israel. El primero de esos 7 reyes fue Jeroboam, acerca del cual leemos en primer libro de Reyes capítulo 12, vayan allá conmigo, primer libro de Reyes capítulo 12, versículos 26 al 33, lo siguiente. Dice así, primer libro de Reyes 12, 26 al 33. Está hablando de Jeroboam, el primer rey que gobernó. Dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, es decir, al reino del sur. Entonces el rey estaba como preocupado porque la gente se fuera al reino del sur y se unieran allá, y pues él iba
a perder el reino. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea que el rey Jeroboam estaba preocupado de que como él estaba al lado del norte y allá no había templo, ni estaba la ciudad de Jerusalén, entonces él estaba preocupado de que el pueblo, por ir a adorar en Jerusalén donde estaba el reino de Judá, entonces la gente se uniera al rey de Judá y entonces él perdiera la vida y le quitaran el reino. Entonces, estratégicamente mire lo que él hizo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces, en estrategia, el rey se inventa una adoración paralela a la que se llevaba en Jerusalén, donde el pueblo, por costumbre y por mandato de Dios, iban a adorar. Para que el pueblo no se le fuera, entonces hizo 2 becerros de oro, puso uno en Betel y el otro en Dan, y dijo, he aquí tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Instauró una religión idolátrica, y el pueblo fue engañado y movido por este rey para que hicieran lo contrario a lo que Dios mandaba, y nombró sacerdotes para que ministraran en esos lugares, pero no sacerdotes de la tribu de Leví, sino cualquiera que a él se le placía, e inventó un día solemne de fiesta inventado de su propio corazón. Eso fue lo que hizo este primer rey. Entonces aquí queda claro que la apostasía comenzó con la corrupción del sacerdocio, hermanos. Al instalar en el servicio divino hombres que nunca habían sido llamados ni calificados por el Señor. Al tomar el rey en sus manos la manera en que se debe adorar a Dios, pasando por alto la palabra de Dios. Los reyes habían sido instituidos por Dios, y Dios les había dicho que cada rey debía tener una copia de su ley en su mano para que pudieran guiar su vida y gobernar a la nación. Pero ¿qué hizo este rey? Desechó la palabra de Dios y se inventó su propia religión para tener dominio sobre la nación. Él, siendo un israelita, hizo becerros de oro, como pasó con Aarón cuando Moisés se demoró, ¿a dónde? En el monte Sinaí. Hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Este Jeroboam hizo eso, algo similar, y sacrificaban a los becerros de oro. Esto, por supuesto, era una afrenta terrible contra el Dios vivo y verdadero. El segundo rey de estos 7 fue Nadab, el hijo de Jeroboam, de quien también se dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Primero de Reyes, capítulo 15, versículos 25 al 26.
Primero de Reyes 15 al 26, dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Aquí de paso podemos ver cómo la conducta de un padre puede influenciar en los hijos, ¿cierto? El tercer rey de estos 7 reyes fue Baasa, quien asesinó a Nadab, quien era el hijo de Jeroboam, y que también registra la palabra de Dios, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Noten lo que dice Primero de Reyes 15, 33 al 34. ¿Qué dice este pasaje? En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Este duró más. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. ¿Cómo les parece, hermanos? ¿Sí notan cómo va la maldad pasando de generación en generación, de rey en rey, etcétera? El cuarto rey de estos 7 fue Ela. Ela fue también un idólatra y un borracho. Se le agrega aquí que fue borracho, quien solo reinó 2 años y fue asesinado en una de sus borracheras por Sinri, un capitán de su propio ejército que conspiró contra él. Noten lo que dice primer libro de Reyes 16, 8 al 10. Primero de Reyes 16, 8 al 10. Dice así: En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros, la mitad del ejército. Y estando él en Tirsa bebiendo y embriagado, en casa, era borrachín, en casa de Arsa su mayordomo en Tirsa, vino Sinri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que este borrachito fue asesinado por un capitán de su propio ejército que conspiró contra él. Estaba borracho y llegó con el ejército y lo mató en la casa donde estaba embriagado. El quinto rey fue Sinri, quien mató al borracho Ela. Este Sinri solo duró de rey 7 días, quien se quemó vivo en su palacio por no dejarse coger prisionero por el pueblo. Porque cuando el pueblo vio que había matado al rey, entonces se unieron y cogieron la otra mitad del ejército y se vinieron contra él. Y al igual que los demás reyes, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Noten lo que dice primer libro de Reyes 16, 18 al 20 acerca de este hombre, de este rey. ¿Qué dice primero de Reyes 16, 18 al 20? Mas viendo Sinri tomada la ciudad de los que se vinieron contra él, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Sinri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Amén. El sexto rey fue Omri,
el general del ejército que eligió el pueblo como rey en el lugar de Zimri. Este que mató el que se quemó allá, lo hicieron quemar vivo. Del cual se nos dice que reinó 12 años. Este también hizo lo malo a los ojos de Jehová, peor que todos los que habían estado antes de él. Noten el testimonio bíblico en 1 de Reyes 16, 25 al 26. 1 de Reyes 16, 25 al 26. ¿Qué dice? Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Imagínense esas joyitas que estaban reinando sobre Israel. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Amén. Y el séptimo rey de esta cochada fue el rey Acab, hijo del militar Onri. Este reinó 22 años y fue más perverso y más vil que su padre y todos los reyes que habían gobernado antes de él. Así dice la Escritura. Observen lo que dice 1 de Reyes 16, 28 al 33. 1 de Reyes 16, 28 al 33 dice: y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Notan ustedes lo que hizo este rey? Este rey, Acab, era el que estaba reinando cuando apareció el profeta Elías para proferir la palabra de Dios contra Israel y ante el trono que gobernaba este rey. Amada iglesia, en ese contexto de apostasía, de idolatría, de inmoralidad y perversión de la nación de Israel, fue cuando apareció en escena el gran siervo del Señor, el profeta Elías, como les acabo de decir, el cual fue enviado para proferir juicio contra la nación de Israel y sus gobernantes. Yo quiero aquí que reflexionemos por un momento. Podemos ver cómo la influencia política y la idolatría religiosa de un gobernante, como el rey Jeroboam, que fue el primer rey que mencioné, que no tiene en cuenta los principios de la ley de Dios, contamina al pueblo y a sus gobernantes de turno por muchas décadas. Jeroboam instaló y legalizó la idolatría y la rebeldía en Israel, y todos sus predecesores y la mayoría del pueblo siguieron ese patrón de conducta idolátrico, rebelde y pecaminoso. Y esto está plenamente comprobado por lo que dice la ley moral de Dios. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6. Éxodo 20, versículos 1 al 6. Esto era lo que Dios había mandado a la nación de Israel y a todos nosotros también. ¿Qué dice? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, 2 puntos:
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué le dijo Jeroboam a la nación de Israel? Cuando le hizo los becerros, dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero ¿qué dice aquí Dios en su ley? Yo soy Jehová tu Dios. Ningún becerro de oro fue el que te sacó de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. En consecuencia, como yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no vas a tener ningún otro Dios diferente a mí. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Israel, y pueblo mío. No tendrás ningún otro Dios, sino solo yo seré tu Dios. ¿Está claro? Y luego dice: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento de la ley moral de Dios para Israel y para el pueblo del Señor es que no debemos hacer imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. ¿Qué hizo Jeroboam, ese rey perverso? Imagen de Dios, becerros de oro, para que el pueblo los adorara. Fue totalmente en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué vemos hoy en la religión oficial de Colombia y de muchos países en el mundo? Becerros de oro. Obviamente no son becerros, ustedes me entenderán. Imágenes hechas por manos humanas, a las cuales los gobernantes, a los cuales los dirigentes religiosos le dicen al pueblo: estos son sus dioses. ¿Y qué hace el pueblo? Se postra, los adora, les sirve, mata y come por ellos, los cargan en el hombro, los ponen en un lugar alto y van a adorarlos. ¿Cómo está nuestra nación? Viviendo en total y flagrancia idolátrica. La idolatría mina y pulula en nuestra nación. Todo en contra de la perfecta ley de Dios que estamos viendo. Tienen dioses ajenos. Se han hecho imagen y semejanza de Dios y adoran a esas imágenes. Pero ¿qué dice el texto? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y qué más dice? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿El mandato es claro? Cualquier niño lo puede entender. No debemos postrarnos ante imágenes. Pero la religión oficial de nuestra nación y de muchos países violan este mandamiento. Violan este mandamiento. Se inclinan ante imágenes hechas por mano de hombre. ¿Y por qué Dios prohíbe eso? Porque solamente hay un Dios verdadero, un Dios que no se puede ver, un Dios que está en todas partes, un Dios al cual no le podemos hacer imagen porque Él lo llena todo. Él es inimaginable, Él va más allá de nuestra razón y de nuestro entendimiento. ¿Qué imagen le podemos hacer a un Dios que está en todas partes? A un Dios que es más grande que los cielos y el universo. ¿A dónde lo podemos meter? ¿Cómo lo podemos encajar con una imagen humana? No, hermanos. Pero luego dice que si hacemos eso, si hacemos imágenes y nos inclinamos ante ellas, no lo debemos hacer porque Él es un Dios celoso. Él exige que la gloria y la honra solamente sean para Él. Y luego dice: un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Díganme, hermanos, ¿qué pasó hablando de este rey Jeroboam y las generaciones que fueron surgiendo? El pecado de Jeroboam se extendió al otro rey y así sucesivamente hasta llegar a Acab. Eso es lo que estamos viendo en la nación de Israel en ese entonces. Estaban violando de manera abrupta la ley moral de Dios, lo que Él claramente prohibía. Estaban teniendo dioses ajenos y adorando dioses ajenos que Dios no les mandaba hacer. ¿Qué hizo Acab? Como vimos el rey que estaba gobernando cuando apareció Elías, una imagen de Acera, y le hizo templo a Baal, un dios pagano perverso. Hermanos, y la gente fue movida a adorar y se quitó todo el sacerdocio del Dios verdadero. Eso era lo que estaba pasando en ese entonces. Pero el texto nos dice, aquí en Éxodo 20, que Él hace misericordia a millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Así como la maldición se extiende sobre padres e hijos a través de las generaciones por la mala influencia, por el mal comportamiento de los padres, por el mal comportamiento y mal gobierno, así también se extiende en la nación y en las familias, hermanos. Una cosa conlleva a la otra. Entonces, como podemos ver, toda verdadera adoración y el culto a Dios prácticamente habían desaparecido de la nación de Israel. En su lugar reinaba la apostasía, la idolatría y la inmoralidad. Toda voz de testimonio divino había sido intimidada y silenciada en la nación de Israel por sus gobernantes. La muerte y la mentira religiosa se extendían por todas partes de la nación. Parecía como si el diablo tuviera absoluto control sobre la nación de Israel. Muy similar a lo que estamos viviendo en nuestros días en el mundo entero. La maldad avasalla todo lo bueno y pareciera que su triunfo fuera inevitable. Es por esto, hermanos, que el estudio de la vida de Elías es muy apropiado en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, en el que los gobernantes y los líderes religiosos y las multitudes descaradamente y sin vergüenza se han rebelado contra los principios eternos de la palabra de nuestro Creador. La verdadera espiritualidad, escúchenlo bien, la verdadera espiritualidad, la ley y la moral establecidos por Dios están en grave peligro de desaparecer. Los hombres creados a imagen de Dios en su maldad se han rebelado contra su Creador, contra sus principios y sus perfectos diseños. Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. El diseño de matrimonio y familia creados y establecidos por Dios han sido vituperados y despreciados de manera aberrante y vergonzosa en nuestros tiempos. Los gobernantes de las naciones han establecido y legalizado un diseño antivalores, antinatural, pecaminoso y perverso de matrimonio y familia, condenado por Dios en su palabra, que pervierte la moral y que corrompe a los niños porque desprecia los mandamientos de la perfecta ley del Señor. Se indulta en nuestros días, se indulta y se premia al delincuente y se condena la fuerza pública que defiende a los ciudadanos de bien. Eso lo estamos viendo. Se adora y se exalta a los grandes delincuentes, guerrilleros y narcotraficantes. Se les hace estatuas, la gente va a adorarlos a las tumbas
y no se adora ni se respeta al Dios que creó todas las cosas. Hay gente que adora a Pablo Escobar y lo tiene como su líder y le piden y le oran en la tumba para que los ayude. Se defiende el derecho a la vida, pero se asesina legalmente en el vientre a los inocentes que tienen derecho a nacer y no se pueden defender. Se defiende más la vida de una mascota que la vida de un niño en nuestro tiempo. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir y la creciente maldad que está en aumento cada día. Amados hermanos, estamos llamados como cristianos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Estamos llamados a ir en contra del mundo. Los cristianos somos contramundo. El profeta Elías aparece en un momento de absoluta oscuridad espiritual en la nación de Israel como una luz que brilla en lugar oscuro, para anunciar con celo ferviente que el Dios vivo y verdadero traerá juicio contra la nación y sus gobernantes por sus graves pecados si no se arrepienten. Observen lo que dijo el profeta en 1 de Reyes 19:10. ¿Qué dijo el profeta Elías en 1 de Reyes 19:10? Dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan a mí para quitarme la vida. Repasemos el versículo, la situación de Israel y lo que era Elías como siervo de Dios. Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso él se presenta y proclama juicio. El hecho de que Elías diga que él ha sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, indica que Elías se tomaba las cosas de Dios en serio, que para él las cosas de Dios no eran cualquier cosa, no era algo por cumplir, no era algo religioso. Él se tomaba las cosas de Dios en serio y por eso estuvo dispuesto a ir a Acab para denunciar su pecado y anunciarle juicio, como mandó Dios también a Moisés cuando fue a rescatar a la nación de Egipto. Entonces, he sentido un vivo celo. ¿Qué sentía Elías? Un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Amado hermano y amigo, ¿siente usted un vivo celo por Dios? ¿Se enardece su corazón cuando usted ve la maldad progresar? ¿O le da lo mismo 8 que 80? Eso es normal en nuestro tiempo. Esos son los tiempos modernos, toca aceptarlos, mijo. ¿O le duele en su corazón ver cómo la gente anda en contra de la voluntad de Dios y no dice nada, sino que antes tolera y se camufla como un camaleón para que no lo desprecien? Le digan: ¡ay, este cristiano! Homofóbico. Hermanos, esto es duro. Él ha sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, es decir, por el Dios de toda la creación, de todas sus criaturas. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Qué habían hecho los hijos de Israel? Habían dejado el pacto de Dios, habían dejado la ley del Señor, han derribado tus altares y en lugar de eso habían puesto dioses ajenos a los cuales adoraban, a Baal, a Asera, y han matado a espada a tus profetas. ¿Qué hacían con los creyentes verdaderos y los que anunciaban la verdad? Los mataban. No es fácil ser cristiano en un mundo que está en tinieblas, que va en contra de Dios. ¿Qué le pasó al Elías que había de venir cuando apareció y le cantó la tabla al rey Herodes, creo? Sí. Cuando le dijo: no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. ¿Qué le pasó a Elías? Le quitaron la cabeza, lo mataron a espada, a Juan el Bautista, porque les anunció el pecado. Porque les anunció el pecado a Juan el Bautista. Hermanos, aquí
habían derribado los altares, habían dejado el pacto de Dios y matado a espada a los profetas. Y dice Elías: si solo yo he quedado. Eso lo veremos después. Traje esto para mostrarles que Elías era un hombre que se tomaba las cosas de Dios en serio, que amaba a Dios y estaba profundamente indignado por la deshonra que la nación de Israel y él y sus gobernantes habían dado a Jehová, Dios del cielo y de la tierra. Así que la tarea de Elías no era nada fácil y requería muchísimo más que valentía humana. Porque uno puede estar aquí y decir: sí, yo voy a salir a predicar, pero vaya, cuando se le presente el peligro de frente, a ver si sigue tan valiente. Así que Elías requería muchísimo más que valentía humana. Que un curtido y humilde campesino como Elías se presentara sin ser invitado a la corte del rey más malvado, que desafiaba la majestad divina, era suficiente para asustar al más valiente. Porque ¿qué hacía ese rey? Mataba a los siervos de Dios. Y mucho más cuando su mujer Jezabel, que era una mujer pagana y perversa y muy manipuladora, no dudaba también en echarle fuego a Acab para que matara a los profetas y a cualquiera que se le impusiera en el camino para que lograra sus propósitos. Siendo así, entonces, en este contexto, ¿qué probabilidad había de que este rústico y solitario campesino escapase con vida de las decisiones perversas del rey y su perversa mujer? Estaba muy en peligro. Así que Elías no la tenía fácil. Era algo muy difícil lo que le tocaría hacer al profeta. Sin embargo, Elías fue un profeta que con valentía y en el poder del Espíritu de Dios tuvo el coraje de denunciar públicamente el pecado de su pueblo, de sus sacerdotes y sus servidores y gobernantes, anunciando juicio divino ante la misma presencia del rey. Lo mismo que hizo Juan el Bautista, lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que hizo el Señor Jesucristo? Les dijo a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante, la ley, la justicia y la misericordia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esas palabras no son nada agradables al oído de alguien que está gobernando y que se le confronta. ¿Y por qué llevaron la muerte al Señor Jesucristo? Por eso, porque les mostró el pecado, porque les denunció su maldad. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Lo mismo. ¿Qué le decía a los que venían a él para ser bautizados? Les decía que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a Jerusalén toda Judea y la provincia alrededor, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver a muchos de los fariseos y a los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues dignos frutos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Así que estos siervos de Dios con valentía anunciaron y denunciaron el pecado en un momento, en una situación tan difícil y oscura, que a veces a uno también le da miedo de la manera en que usted llega a hablar de Cristo y dice: aquí no meta a Dios, aquí no meta su religión, aquí estamos hablando es de otras cosas. Dios es despreciado. Hermanos, Dios necesita de hombres valientes
de mujeres valientes, llenos del Espíritu Santo, testigos de Jesucristo, que vivan primeramente la palabra de Dios en sus vidas y denuncien el pecado, que llamen al arrepentimiento y proclamen que solo Jesucristo salva y en Él hay perdón. Así que, hermanos, hoy este es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Y por el estudio del profeta Elías vamos a ver esa valentía y ese respaldo de Dios para que tú y yo tengamos la valentía. Y pidamos a Dios la llenura del Santo Espíritu para hacerlo, para poder ser luz en medio de las tinieblas que afloran en nuestra nación y en el mundo entero. Amén. Que Dios nos dé su gracia, hermanos, para poderlo hacer. Colóquese de pie y oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias por este día. Te ruego que nos dé la gracia de ser hombres y mujeres esforzados y valientes para proclamar tu palabra y denunciar el pecado con sabiduría y entendimiento. Ayúdanos, Señor, a ver la luz cada día y a vivir la palabra que nosotros aprendemos en nuestro hogar, en nuestra vida personal, para poder ser luz en medio de las tinieblas, Padre. Somos débiles, no somos nada en sí mismos, Señor. La fuerza proviene de ti, el poder proviene de ti, la sabiduría proviene de ti. Ayúdanos, Señor. No mires nuestros pecados, Señor. Lávanos más y más y límpianos de nuestra maldad y concédenos, mientras estemos vivos en esta tierra, obrar como es justo y recto delante de tus ojos, Señor. Te alabo, te doy gracias y te bendigo, Altísimo Dios, por tu misericordia y por tu amor en favor de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.